Hola, ¿cómo les va? Nosotros aquí en una nueva entrega de Tal Como Son. Antes de que conozcan a mi invitada de hoy, les presento a quienes confían en mí. Es muy fácil llegar a San Juan. Los más exquisitos y auténticos sabores te esperan en cada rincón. Despertá tus sentidos en paisajes increíbles. Caminá, cabalgá, explorá. Venite a San Juan. Sí al 99% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. La verdad que Ini es una genia, como nos está ayudando a organizar la casa. A ver, chicos, del depósito, ¿qué podemos descartar? El taladro. No, está nuevo. A ver, ¿para qué usarías el taladro? Para talarear. La Gojuser. Exprime frutas y verduras sin tener que pelarlas. Fondéalo, Claudia, ¿no te acordás? Hacé todo desde tu celular. Hacete Galicia. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales, construyendo el futuro. LATAM y vos, juntos, más lejos. En Lanús ya instalamos más de 600 cámaras de seguridad en todos los barrios. Incorporamos 134 agentes de monitoreo que trabajan las 24 horas para ayudarnos a prevenir el delito. Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros vecinos. Informate en www.lanus.gov.ar. Lanús nos une. Hacela bien, hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Ahorrá en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Tenés 25% de descuento en supermercados. Pedí la tuya online. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. ¿Sabías que en la ciudad, con la historia clínica electrónica, los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Chatea con la ciudad para saber más. Vamos, Buenos Aires. Mi invitada de hoy nació en Rosario, donde allí inició su vastísima carrera como artista plástica y también escultora. Sus obras, que rompen los moldes tradicionales, han sido expuestas en las principales ciudades del mundo, generando, por un lado, mucha atracción, pero también allí muchísima polémica. Y actualmente también, como un desafío que se ha planteado, realiza lo que es arte comestible. Pero eso se lo voy a preguntar a ella. Mi invitada de hoy es Nicola Costantino. Nicola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudia? ¿Cómo te va? Gracias por venir. Muy bien, gracias. A ver, ¿cómo llegamos al arte comestible? Vamos a arrancar por el presente. En realidad, el tema de la gastronomía y sobre todo como fuente de inspiración de lo que comemos está presente desde mi primera obra y prácticamente presente en toda mi obra. Porque, por ejemplo, en el año 92, todavía en Rosario, mi primer trabajo, que yo considero así como profesional, como artista, fue una performance gastronómica, cuando yo no sabía ni qué era una performance, en Rosario, año 92. Y en donde en el Museo Castañino yo instalé una cama de colchón de agua, bueno, con todo un respaldo capitoné, un poco kitsch, con sábanas de seda rosa.
Y sobre la cama, sobre el colchón, había 10 o 12 pollos al espiedo y una porchetta, que es un lechón deshuesado y relleno con carne de lechón, que es muy tradicional del Abruzzo, de la zona donde venía mi papá, y que era una comida que se prepara para grandes festividades, porque es una cosa muy trabajosa, ¿no? Muy elaborada, esta porchetta. Y bueno, y ese fue mi primer evento artístico, ¿no? Invitar a todos a la inauguración de mi muestra, y se encontraban con, adentro del museo, una cama de agua llena de esta comida, ¿no? Porchetta, pollos y todo. Y después de un buen rato que la gente estaba dando vuelta, que no sabía qué hacer, empezaron a romper la timidez y empezaron a manotear con las manos. Y bueno, no había ni servilletas, ni cubiertos, ni nada. O sea, terminamos todos engrasados, enchastrados, comiendo como en una No sé si le orgía. gustaba la apuesta, le gustaba la porchetta, digamos, Sí. al menos, ¿no? A la Asociación de Amigos del Museo no le gustó, pero bueno, fue justamente Este fue tu primer contacto con Sí. relacionado arte y gastronomía. Esto fue mi primer evento, mi primera muestra. Pero bueno, después siguieron, por ejemplo, los chanchos bolas, que hice en mediados de los 90, que también tiene que ver con lo que comemos, ¿no? Como país carnívoro por excelencia. por excelencia, con una identidad cultural, económica, y bueno, vos viste que ser el mejor del mundo en algo no es fácil, no es algo que se le dé a todos los países. Para nada. Y nosotros tenemos la carne, que no sé si hoy debe haber lugares donde la carne es tan buena como en Argentina, pero Sí. históricamente fue la mejor carne ¿no? En el mundo, y creo que es algo muy fuerte como identidad. Y eso a mí me servía para trabajar también con ideas que tienen que ver con, bueno, con el efecto violento y devastador que tiene el consumo sobre los cuerpos, como por ejemplo los cuerpos de los animales. Y allí, bueno, una de mis primeras obras después de estas performances gastronómicas fueron los chanchos bolas, que eran unos cerdos que yo metía dentro de esferas a presión, todos así apretados, y los momificaba con esa forma, y después rompía la esfera hacia un molde de silicona flexible y los calcaba en resina. O sea, y me daba esta especie de escultura esférica que tenía un calco hiperrealista de la piel, de todas las, bueno, los pelos, los poros de los chanchitos. Siempre tuviste como, no digo obsesión, pero siempre como algo que te llamó mucho la atención, lo que tenía que ver la cuestión de piel, cabellos, ¿no? Claro, y cuerpo, digamos, cuerpo de los animales, el cuerpo como esta obra que estás diciendo, que es la peletería, ¿no? Que hice también a mediados de los 90, que bueno, los 90 fueron un poco la década de esto, de la piel y el cuerpo, un poco como un interés. Sí, ¿utilizaste también animales disecados en tus obras? En realidad lo que hacía yo era momificarlos. O sea, los momificaba yo para después Eso es lo que hacer, estudiaste en el claro, Ciencias Naturales de Rosario, Museo de ¿no? Ciencias Naturales de Rosario, porque para... Y taxidermia también eso, estudiaste. sí. ¿Taxidermia qué es concretamente? Es lo mismo, o sea, taxidermia son distintas técnicas. Taxidermia es cuando curtís el cuero y lo rellenás con estopa o con un relleno seco, y entonces el cuero, el animal queda como, bueno, como sabes, como un animal embalsamado. Y la momificación, en cambio, conserva las partes húmedas, digamos, los músculos, Claro. no las vísceras, pero se conserva todo. Esa es la momificación, claro. Sí. Y vos utilizabas... Momificación. Momificación. Para los animales, para hacerles calcos y bueno, y así poder, digamos, porque lo que yo buscaba era que la gente se encontrara con el objeto escultórico, pero lo que estabas viendo es, por momentos te daba como la duda si era el animal verdadero o no, porque
porque el calco era tan perfecto de los poros y de la piel que la presencia del animal permanecía como intacta, ¿no? O sea, estaba presente el cuerpo, aunque no estaba realmente. No era el cuerpo en sí, sino Claro. que era una réplica, pero hecha Sí. a la perfección. Sí, era una forma de... Imagínate que yo trabajé con animales Sí. también, los pollos, lechones, o sea, todos los animales que nos comemos, los momifiqué, los envasé al vacío, tenía otras instalaciones donde había heladeras, freezers con cabezas de pollo, patas de pollo, de todo. Pero eso o sea, producía como un rechazo y me di cuenta que no quería yo como que fuera el rechazo simplemente, porque una de las cosas más cómodas para un espectador es, ay, decir, qué horror, irse, ¿no? Yo quería como que quedaran ahí como medio... Uy, ¿qué pasa acá? Claro. Claro, ni que rechazaban, ni que no sabían si les terminaba de gustar o no. Bueno, todo esto fue como... Los movilizaba, en definitiva, con respecto a lo que estaban observando, ¿no? Sí, y sobre todo con la seducción, ¿no? Como una herramienta, como esta seducción de, por ejemplo, la comida. O sea, ¿quién se resiste a un lechoncito horneado? Y bueno, esta quería como generar esa contradicción. Hay una obra tuya donde había como, no sé si trata de esta, los instrumentos como ortopédicos y animales, ahí eran potrillos y que tenían como movimiento, ¿no? Sí, máquinas. Y con animales. ¿Qué querías representar ahí con eso? Mira, esa obra, por ejemplo, fue una obra que hice en el año 2000. Sí. Y entre el 96 y 2000, en esos años, hice mucha obra con estos calcos de animales que te estoy contando. Hasta que descubrí un tema que me fascinó, que es el tema de los fetos de los animales. Me enteré, cosa que, bueno, no sabía, que los fetos de potrillos y de todo, de terneros, son muy buscados porque la piel es una piel súper suave y sedosa, y además no tiene ninguna lastimadura, ninguna... No está dañada, no digamos. está dañada para nada. Imagínate, nunca tocó el mundo exterior, y con eso se hacían productos de mucho, digamos, lujo. Y además que se consume la carne de nonato. Pero es todo ilegal, o sea, hay toda una cosa ilegal que como se sabe, sucede y se hace de todas formas. Y lo que más me impresionó fue que yo, por ejemplo, nunca había visto un feto de caballo, de ternero. Y si buscas fotos en internet es muy raro, no hay. Entonces, bueno, yo justo estaba visitando mucho un campo en Entre Ríos, investigando todas estas cosas sobre animales, y en este campo desarrollaban genética para reproducción, y tenían 6.000 cabezas de ganado que todas las semanas muchas vacas morían por pestes, lluvias, inundaciones, diferentes motivos, y ellos les sacaban los nonatos para estudiarlos. Entonces yo empecé a hacer una obra que eran unos frisos, donde parecía que la pared había sido rota y que lo que estaba debajo del revoque eran todos nonatos comprimidos allí, como una especie de descubrimiento accidental de una fosa. Y esto fue en el año 2000, o sea, estaba, imagínate, conviviendo con los nonatos en mi casa en el freezer, estaba totalmente loca y tenía pesadillas. Pero la verdad que quedé muy movilizada, muy impresionada, y entonces se me ocurrió esta obra, que era una obra totalmente mecánica y fría, más ingenieril. Bueno, de hecho eran todos hierros y poleas y motores y cosas. Y lo que hacía esta máquina era, en una intención un poquito frankensteiniana, ¿no? Era que si vos ponías el nonato ahí y lo atabas a todas estas piecitas, el nonato caminaba, movía la cabeza, masticaba. Bueno, ahora en este momento hay una de esas máquinas en el Centro Cultural Recoleta, en una muestra que se llama Mitos y Monstruos, algo así, que inauguró hace poquito, una maquinita para un nonato. Y era como esa intención de querer, una intención ingenua y
y un poco naif, de devolverle la vida a una cosa inanimada. Bien, pero a ver, por todo lo que estás relatando, Nicola, hasta ahora, ¿hay como un dejo o allí en tu inconsciente de protesta por todo eso? ¿En esa manifestación? En realidad sí, pero es o sea, una... la utilización como elementos de superlujo, qué sé yo, los nonatos, digamos, ¿no? Por su piel y qué sé yo, claro. y la masacre, en definitiva, de esos animales. Después, está bien, a todos nos gusta un pedazo de carne comer porque somos carnívoros en este país, pero también se producen cosas muy feas para llegar a eso. Y claro. veo como que en tu mensaje ahí en el fondo había como algo de protesta también con eso, ¿no? Bueno, yo tenía al principio como, también me preguntaba un poco, bueno, porque yo cocino, por ejemplo, yo, volviendo al tema inicial de la charla, una de las cosas que más me gusta, tanto como el arte, es la gastronomía. Cocino y me encanta cocinar y comer carnes de todo tipo, ¿no? Pero yo creo que esa figura del artista, que es el artista que denuncia, que protesta, que está en contra de una cosa que es lo malo, y el artista es el símbolo de lo éticamente bueno. Lo ecuánime, sí. Todo eso es muy válido, o fue muy válido en otra época, en una época en donde, bueno, había dictaduras en toda Latinoamérica, que es el tradicional arte latinoamericano, ¿no? Es decir, más de protesta. Y me parecía que yo no iba a hacer eso, que ya no iba más, porque yo me sentía y me identifico como parte de esta sociedad contradictoria. Entonces, estas cosas que yo provocaba era como para poner a la gente en esa situación contradictoria. Sí, más que protesta es mostrar la contradicción, ¿no? Sí, igual creo que hay que ver, y por lo menos saber esta como destrucción, ¿no? Y esta violencia que produce, que hace 20 años cuando yo hacía estas cosas no existía todo digamos, movimiento. No. Hoy en día, eso te iba a preguntar, claro. Nicola, digo, hoy en día si vos decís, bueno, voy a hacer este tipo de obras y ponerlas en una exposición, ¿sería viable o serías como totalmente. muy criticada o prácticamente no te darían la oportunidad ni siquiera de exhibirlas? No, yo creo, hay de todo, ¿no? Pero también ahí hay una gran contradicción, porque por ejemplo, yo compro mi materia prima para hacer mis obras, las compro en el supermercado. Entonces, digamos que en vez de comérmela, las pongo en no sé, le hago un tratamiento y lo exhibo. En realidad, lo criticable, no sé, sería por ahí quizás una cosa morbosa de mi parte, pero la verdad que no, al contrario, me parece que sirve más para eso, ¿no? Para mostrar esto que la gente no quiere ver. Pero no por eso tengo que ser vegana, ¿entendés? Claro. O sea, porque estamos muy acostumbrados a polarizar, ¿no? Esto. Sí, el péndulo, de un extremo al otro, ¿no? Entonces es como, me parece, bueno, todos los fundamentalismos me parecen que no funcionan, ni los veganos tampoco. Así que creo que se va a comer mucha menos carne, que me parece muy lógico, muy sano. Que la carne va a ser una comida, bueno, excepcional, pero si no comiéramos carne, supongamos que el sueño vegano se hace realidad, no hay más vacas en el mundo, o estarían como en la India caminando por la calle. Claro. Pero la vaca existe, la vaca es un animal inútil, totalmente dependiente del hombre, y no podría crecer en forma salvaje, o sea, no existiría la vaca. Entonces, creo que hay que encontrarle el punto de equilibrio, digamos, ¿no? Que no sea todo una... Tampoco, o sea, una cosa es el maltrato animal, explotación, y la otra es lo que tiene que ver también con la cadena de alimentación. Exacto. Depredados y depredadores, en definitiva, que forma parte de la teoría de la selección de Darwin, ¿no? Exacto, pero también en Bangladesh están esclavizados miles de hindúes para fabricar celulares y ropa, ganando $3 por día, para que todo el mundo consuma a $10 en H&M o en Zara o en cualquier lugar, en un sale, te compras un vestido todo bordado a $10. Y decís, ¿cómo puede ser? Bueno, hay un montón de esclavizados, explotados, o sea, es lo mismo la comida. Y lo compran los veganos como los carnívoros. Sí, por eso digo, sirve para pensar todo esto, ¿no? No es que no hay que comer carne. ¿Influye tus estadios
de ánimos personales en la creación de tu obra o diferencias una cosa de otra? No, digamos que la creación de la obra es lo más estable. Me pueden pasar cosas buenas, cosas malas, pero eso es una constante. Sí, hay cosas que te atraviesan y te modifican, por ejemplo, mi maternidad, que yo hice una obra sobre eso, ¿no? Hice una especie de corto, de video, en donde hay una historia, donde estoy yo y está mi doble, que yo me calqué completa y me hice una muñeca, una doble, que me acompaña a todos lados, porque yo mi hijo lo tengo sola, porque por decisión, digamos, quise ser madre y fue con donación anónima y bueno, con tratamientos y todo, entonces estaba sola y yo decía, bueno, una mujer que quiere estar sola, que quiere ser madre y ya tenía trabajo y responsabilidades y muchas cosas que enfrentar, además los temores y todo de ser madre, bueno, dije, se tiene que duplicar una mujer, ¿no? Entonces me dupliqué como para que sea mi antídoto contra la soledad y para bueno, toda una metáfora sobre la maternidad. O sea, es como que tu vida real se funde, se confunde y se entrelaza con la obra tuya y lo que expresas en cada obra. Digamos. Por momentos sí, en esa reflejando época. Eso. Sí. ¿Y nunca pintaste un cuadro? No. ¿Por decisión propia o te paraste alguna vez frente a un lienzo y decir, bueno, voy a empezar a pintar algo y cortaste y nunca lo hiciste? No. ¿O no llegaste ni siquiera a eso? No, pero yo tengo un defecto profesional que todo tiene que tener un motivo y un porqué. O sea, soy básicamente un artista conceptual, o sea que todo lo que decido hacer es necesario para la idea que quiero presentar. Bien. A mí la pintura no me sirve para nada, ¿entendés? Es como, no te representa nada. No me representa, no me sirve como vehículo para demostrar lo que quiero demostrar. Entonces, por muchos lados, además me fascinó siempre la técnica, las diferentes técnicas, la combinación. Ahora digo yo, digamos que la pintura me parece como, no sé. Sos como una apasionada de esas obras y de la forma y la textura y la profundidad, en definitiva, que en una pintura por ahí lo tenés visualmente nada más, pero claro, es un lienzo recto. En me una parece... escultura tenés un 360 sí, que además del tema tridimensional, ¿no? Exactamente. Sí. Ahora yo digo, también estudiaste fotografía y cine y ahí también todo pasa por una pantalla lineal como un cuadro, pero eso ahí te acapara la atención. Sí, pero hay otro, viste que la fotografía, por ejemplo, yo siempre digo que los calcos de los animales son como fotos 3D. Viste cuando vos ves una foto, te da la sensación de que conoces el lugar, de que estás viendo como algo real. En realidad no estás viendo la realidad, pero es mucho más cercano a la realidad una foto que una pintura. O sea, esa es una discusión de hace más de un siglo. Y no reemplaza la realidad, pero es lo más cercano a la realidad. Y la fotografía a mí me fascinó porque me permitía representar muchas más cosas que un objeto, una escultura. Y bueno, y además esto que me preguntaste primero, lo descubrí, esta pasión que tiene que ver con lo actoral, viste, como que encarnar y transformarme yo en otro personaje. Creo que era una cosa que nunca había descubierto y lo descubrí un poco con la obra esta de mi maternidad. Y bueno, y todo eso me lo permitió también la fotografía y el video. Primera pregunta cuando empezamos a hablar y derivamos en un montón de cosas, el arte comestible. ¿Cómo surgió eso? ¿Son postres helados que vos pintás y sí, lo compro, voy a casa y me lo como? ¿Es así? Sí, es así. Yo hice un trabajo sobre el Jardín de las Delicias del Bosco, que bueno, que yo tomé del tríptico de la pintura. En el panel izquierdo hay una escultura, yo ya digo una escultura. En la pintura hay una figura pintada que es una gran fuente, ¿no? con chorros de agua, y es una forma bellísima y súper intrigante. Y yo
la presenté como si esa pieza existiera de verdad, Sí. como que era un hallazgo arqueológico que nosotros no sabíamos y que, bueno, se encontró la fuente de la vida que el Bosco pintó hace 500 años. Entonces hice esta escultura y los entornos de la fuente de la vida, bueno, hay muchas escenas y hice un trabajo que tiene que ver con el Jardín de las Delicias. Hice un banquete alrededor de la fuente. Y ahí otra vez estaba con el tema de la comida, ¿no? A mí realmente me fascina diseñar comidas como una experiencia. Sí. Y me decidí llevarlo al plano artístico, ya como de obra, ¿no? De obra de arte. Y entonces lo empecé a hacer hace 2 años que estoy como presentando este banquete del Jardín de las Delicias del Bosco, donde hay flores sopladas en vidrio llenas de sopas que la gente tiene que tomar así con sorbetes, o árboles donde hay también como esferas de vidrio llenas de comida y todo está dado como en vegetales, ¿no? Y estos postres son parte de esa escena, que parecen hongos psicodélicos de colores, y yo además los pinto como en vivo, ¿no? Es Claro. una cosa que me fascina y es como entrar en trance, empiezo a chorrear colores y chorrean cosas y hago dibujos sobre estos postres helados. Así que bueno, lo hago también como un evento performático. Me los pueden comprar por internet, no, por Instagram si quieren. Bien, ahí está. Constantinopla se llama. Constantinopla, ahí está, en Instagram. Como siempre, Nicola, rompiendo el molde en todo. Eso es así. Fue un placer conocerte y charlar con vos y conocer tu obra. Muchas Bueno, gracias por haber estado en Muchas Tal Como gracias. Son. Muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo Tal Como Son. Bueno, mi dolor sigue. Cada día es peor. Decir que tengo la mesón, que es mi cable a tierra, es mi amor, es todo. Bien. A mí me sacás de ahí y sí, me voy con él, me parece.